Muy buenas noches. Colombia decide a esta hora del lunes. A partir de hoy estamos acompañando lo que pasa en la campaña presidencial, en la campaña electoral, en las campañas al Congreso de la República, en esto que hemos llamado al calor de la campaña, porque se trata de crear una tertulia desenfadada, una conversación cotidiana de lo que está pasando en la campaña electoral, lo que le pasa a los candidatos, lo que muchos analizan sobre las cifras, sobre las encuestas, pero también, obviamente, las perspectivas de cómo se va tejiendo. La política es como una especie de ser vivo. Muchos creen que con las encuestas que ya han salido las cosas están determinadas, pero no solamente no es así, sino que faltan muchos días, 34 días nos faltan para la primera cita electoral, que es el 8 de marzo, pero recordemos que la primera cita presidencial es el 31 de mayo y por tanto las cosas se están jugando. Vamos a hablar aquí de todos esos elementos que muchas veces a los ciudadanos pues les pasan por encima un poco desapercibidos porque parecen muy complicados, pero no lo son tanto. Vamos a tratar de hablar de lo que pasa este fin de semana y por eso los lunes los invito a partir de hoy al calor de la campaña. Vamos a tener invitados para que conversemos de los temas justamente que nos conciernen a los hechos más importantes de estos acontecimientos políticos y también muy seguramente tendremos aquí compañeros periodistas que nos ayuden a crear un ambiente agradable, entretenido para ustedes, para que la política no tiene que ser una cosa aburrida ni tampoco algo muy pesado. Hay un tema que lo está haciendo para la consulta del Frente por la Vida, como se ha denominado el grupo de políticos que quieren reunirse en esa propuesta de país que es el sector del pacto histórico y la continuación, digamos que es la consulta que continúa o que propone continuar el mandato del programa de gobierno de Gustavo Petro. Está encarnada, por supuesto, por Iván Cepeda, el senador Iván Cepeda, que ha tenido toda la vida un recorrido en la izquierda de este país y que su campaña, con el impulso de todo el petrismo, pues está muy arriba. Pero se enfrenta al Consejo Nacional Electoral, que hoy ha tomado una decisión. No han logrado ponerse de acuerdo los magistrados en decidir si esta candidatura podría tener un traspiés. ¿Por qué? Porque el 26 de octubre pasado ya hizo una consulta al pacto histórico, recordemos que fue Carolina Corcho la rival de Iván Cepeda, y allí se creó una confusión que la verdad lo habrían podido decidir bastante bien y bastante a tiempo los partidos del petrismo, pero se enredaron, hay que decirlo claramente. Y por eso hoy el Consejo Nacional Electoral ha dicho, mire, no hay votación mayoritaria, tenía que pasar por 6 votos a favor, tuvo 5. El hecho es que van a una instancia que son las de los conjueces. ¿Para qué? Para que decidan si Iván Cepeda puede participar o no de la consulta interpartidista que se va a presentar el próximo 8 de marzo. Ya están inscritos no, ninguna inscripción, ojo que eso es clave, no me puedo equivocar ahí en eso. La fecha final de inscripción es el 6 de febrero y por tanto todo lo que está pasando en esta semana, hoy es 2 de febrero, quedan 4 días de una actividad frenética para lograr decidir no solamente lo que estos conjueces decidan, que definirá entonces si va o no Cepeda, sino que si en el caso de que Cepeda no pueda ir a la consulta, ¿se hace o no consulta? Porque Gustavo Petro permitirá que se haga esa consulta con la misma base de votantes. Vamos a hablar por ahora no de política, sino justamente de lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral y para eso nos acompaña Antonio José Lizarazo, ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, ex magistrado de la Corte Constitucional, y además amigo de esta casa y amigo personal. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta conversación. Buenas noches, María Alejandra, muy bien y muy complacido de participar y contribuir al análisis de esta situación desde el punto de vista jurídico. ¿Cómo ve usted este asunto jurídico netamente del Consejo Nacional Electoral? ¿A qué se enfrenta en estos conjueces? Y ya le voy a preguntar por qué hay conjueces y por qué esta figura. Bueno, el Consejo Electoral debe tomar sus decisiones por una mayoría calificada, que como todos sabemos está integrado por 9 miembros y se requiere siempre el voto favorable de 6 para que una decisión pueda ser tomada. En los casos en que no se logra la votación de 6 votos, es necesario acudir a conjueces. Por lo tanto, los conjueces que son
los conjueces son designados por el propio Consejo Electoral. Hay una lista de conjueces que todos los años, a comienzo de año, se hace una lista de conjueces. Y entonces, cada que hay una decisión en la que no hay los votos suficientes para entender que se adoptó la decisión, entonces se sortean conjueces, dependiendo de la diferencia. En este caso, como tengo entendido que hay una votación de 5-4, entonces se sortean 2 conjueces para que bajo ninguna circunstancia se pueda volver a votar sin que haya decisión. Con 2 votos, pues puede ocurrir que uno vota en un bloque y otro vota en otro bloque, y en todo caso habría una decisión. O los 2 se suman a alguno de los 2 bloques, y entonces habría una decisión negativa si votan por el bloque de 4, o quedarían 7 a favor de la decisión si vota por el bloque que propone una solución en el sentido de declarar que se encuentra inhabilitado para participar en una nueva consulta. Yo tengo que hacer ahí una aclaración. Yo dije, no sé si dije antes 4 en contra y 5 a favor, es al revés, 5 en contra y 4 a favor. Sin embargo, la pregunta, ¿ya están elegidos los conjueces? Es Alejandro Sánchez y Manuel Abella. En este caso, Alejandro Sánchez viene del Centro Democrático y Manuel Abella del Partido Liberal. ¿Por qué es esa conformación política, doctor Lizarazo? Claro, el Consejo Electoral tiene una composición y los conjueces son designados por postulación que hacen los consejeros. Sí. De tal manera que los consejeros postulan, obviamente, candidatos de la organización que representan. Esa es la razón por la cual la lista de conjueces refleja la composición del Consejo Nacional Electoral. Hay una figura que se llama el remanente, se llama Agustín Martín Coral, es del Partido Justas Libres. ¿Qué significa el remanente? ¿En caso de que no se logre el acuerdo o en caso de que uno falte? No, yo esa figura no la en la época en que estuve ¿No estaba? electoral. Yo pregunté, la verdad es que pregunté realmente si se llama así, pero bueno, la verdad es que son estos 3 conjueces. Y una pregunta, ¿cuánto se demorarían en tomar esa decisión? Porque estamos a 4 días de las inscripciones. Dicen que mañana mismo. Claro, digamos, los conjueces se deben sortear en el mismo acto en el que se hace la votación y no se logra la mayoría, inmediatamente se sortean los conjueces. Obviamente a los conjueces les tienen que dar traslado de los expedientes y de los documentos que sirven para tomar la decisión, y es probable que ellos necesiten algún tiempo que en las circunstancias actuales tiene que ser de horas o de días para tomar una decisión. Ahora, el tema que discute el Consejo Electoral, en estricto sentido, es un tema de puro derecho. Yo creería que no es un tema que requiera un debate probatorio profundo, sino que en esencia el problema jurídico que tiene que resolver el Consejo Electoral es si el precandidato Iván Cepeda participó o no en una consulta anterior. Y si la ley define qué es participar. Y si se entiende que sí participó, entonces aplicar la consecuencia prevista en la Constitución y en la Ley 1475 para los precandidatos que participan en una. Pero aquí ha surgido un debate jurídico sobre, digamos, si la consulta anterior fue partidista o interpartidista, o si se trató de una consulta para tomar una decisión a partir de una pregunta o de una consulta para seleccionar candidatos. Digamos, son elementos que se han puesto sobre la mesa en este debate, pero yo creería que el verdadero problema jurídico es más sencillo, es preguntarse si el precandidato Iván Cepeda participó o no en una consulta anterior y si, en consecuencia, por haber participado, puede realizar o no, o participar o no en una nueva consulta. Yo creo que ese es el verdadero meollo del asunto, el verdadero problema jurídico que tendría que resolver el Consejo Electoral.
Pero aquí voy a hacer yo un poco de abogado de los ciudadanos y digamos, parece un poco absurdo estarnos preguntando si Cepeda participó o no en una consulta cuando en octubre vimos el movimiento que hubo alrededor de esa consulta por parte, digámoslo así, del petrismo. No lo quiero meter a usted en detalles políticos, pero cómo se puede crear este enredo legal a algo que tenía logos que se discutió justamente antes de realizarse esa consulta, le permitieron inscribirse, la registraduría la tuvo que hacer, ya tenía convocado todo el montaje electoral. ¿Por qué se crean estos problemas, digamos, que se basan luego en lo real, en un proceso electoral que debería ser sencillo y con reglas muy, muy claras? Sí, realmente es un poco preocupante porque las reglas en materia de consultas son relativamente claras. La ley 1475 del 2011 regula de manera amplia las consultas, el régimen jurídico aplicable, las consecuencias, incluso establece como causal de inhabilidad el haber participado en una consulta para efectos de inscribirse por otro partido o movimiento. En fin, digamos, la ley regula detalladamente incluso las competencias del registrador y del Consejo Electoral en materia de consultas. O sea, en principio, eh, pues de pronto para la mayoría de los ciudadanos el debate puede ser un poco más complejo, pero realmente cuando uno, pues si uno conoce las normas, uno no comprende por qué hay una discusión jurídica sobre estos temas que deberían ser planteados de manera mucho más sencilla. Pero yo creo que de pronto lo que ha habido es una sucesión de decisiones a lo largo del tiempo que han complejizado la decisión en las actuales circunstancias, pero en todo caso, el debate no debería salirse de la pregunta o del problema jurídico de si participó o no participó en una consulta. Algunos plantean que el problema jurídico incluso debería incluir el carácter de la consulta, es decir, si la primera consulta fue partidista o interpartidista. Pero yo no entiendo por qué plantean ese componente o ese elemento en el problema jurídico, porque la Constitución pues no distingue el tipo de consulta. La Constitución dice simplemente que el resultado de las consultas será obligatorio y luego la Ley 1475 desarrolla de manera muy detallada en qué consiste, quiénes son los obligados y en qué consiste la obligación y tipifica como causal de inhabilidad, como causal incluso de nulidad de una eventual elección, incluso como causal de rechazo de la inscripción. Entonces, digamos que esperemos que el Consejo Electoral mañana resuelva todos estos elementos del problema jurídico. Creo que tienen una responsabilidad enorme. En los procesos electorales las reglas deberían ser mucho más claras, no debería existir este tipo de controversias porque realmente generan la sensación de que es que la decisión es porque algunos quieren o no quieren que participe un candidato, cuando debería el árbitro electoral no puede actuar con ese criterio de si quiere o no quiere, o si tiene o no interés político en que participe o no participe, sino que debería ser un debate estrictamente jurídico, porque entre otras cosas, lo electoral, Sí. fíjense ustedes que está regulado fundamentalmente en la Constitución y en leyes estatutarias que forman parte del bloque de constitucionalidad en sentido lato. Bueno, pues tenemos ahí un tema enredado, esperemos que mañana se sepa porque aquí ya vamos a entrar a especular de lo que puede pasar si hay una participación de Cepeda y si no participa Cepeda de una consulta, lo que puede suscitar esto dentro de las filas oficialistas en el gobierno y lo que va a pasar con los candidatos que estaban en la consulta, pero en eso no lo voy a enredar. Muchísimas gracias, magistrado. Gracias. Bueno, Espero que volvamos a conversar aquí en este espacio de aquí a mayo, a junio. Bueno, veremos lo que nos dé la campaña. claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Antonio Estamos José hablando. Lizarazo, muchas gracias. Nos acompañó para decirnos un poco todo este entramaje, pero lo que más me parece interesante resaltar es que, de verdad, si en el pacto histórico hubieran tomado las decisiones con claridad desde el comienzo para esa consulta de octubre, recordemos lo que pasó con Quintero,
que sí, que no, que luego no se pudo inscribir. Está diciendo el candidato Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, que él tiene aval y que podría inscribirse. Se fue a inscribir, le dijeron que no, pero ¿qué pasa ahí? No, que va a poner a la esposa. Bueno, Diana Osorio se llama ella, ha tenido un papel en la alcaldía de Medellín, pero pues digamos que esta figura del reemplazo de los esposos por las esposas políticas de cara a una elección tan seria como la de elegir un candidato de una digamos, de un sector muy importante en la política, como es el que ha tomado camino y vuelo en este proceso que es el petrismo, pues digamos que no parece ser un tema serio. Y luego, ¿dónde queda Roy? ¿Dónde queda Cristo? ¿De qué manera Camilo Romero, que seguramente hace, por supuesto, lo que dirá Gustavo Petro, que eso también es algo que deben y que hoy están poniendo en duda con lo de Roy? Mejor dicho, si mañana se decide o no se decide que Cepeda vaya a esta consulta, habrá muchas movidas dentro del movimiento, perdón por la redundancia, del movimiento de Gustavo Petro de camino a las elecciones. Cepeda va directamente a la primera vuelta, tiene con qué, tiene el aval y seguramente ese será pues el camino que entiendo que en llamadas con candidatos ya se los ha dicho. Pero hablemos también de esto y de otra movida que hubo este fin de semana en este fragor de la campaña, que fue una invitación que le hizo Sergio Fajardo al candidato Abelardo de la Espriella para participar en un debate. Llamó la atención. Sergio Fajardo le dio la entrevista a la revista Semana y allí habló del candidato Abelardo de la Espriella. Así que Abelardo de la Espriella le contesta en un trino de X, le dice: yo a usted lo respeto y le deseo suerte. Algo así era el mensaje. A lo que Fajardo le contesta, le dice: yo sí creo que usted es inconveniente para el país, pero estoy obviamente parafraseando la frase textual. ¿Por qué no viene y debatimos? Y debatamos justamente sobre el país que usted propone y el que yo propongo. Reglón seguido, por supuesto, por minutos, le contesta de la Espriella ese mensaje a Sergio Fajardo y le dice: ¿sabe qué? No, porque yo lo que quiero debatir es directamente con Cepeda, porque aquí esto ya está definido entre Cepeda y yo. Esa negativa de la Espriella también es interpretada, de nuevo, por la campaña de Fajardo y por Sergio Fajardo directamente, que dice: es que parece que este señor, Abelardo de la Espriella, tiene miedo y por algo será. ¿Será que tiene algo que ocultar? Es la suspicacia que deja Sergio Fajardo sobre la mesa. Sobre este tema y sobre lo que pueda pasar o lo que está pasando aquí, podemos analizarlo con Andrés Caro, que nos acompaña también esta noche aquí en este espacio, insisto, desenfadado de una conversación de política, así como hablamos en la sala de la casa cuando alguien nos dice: bueno, pero ¿qué va a pasar? ¿Por qué, Andrés, esta invitación de Cepeda a de la Espriella, y usted qué le parece, están convirtiéndose en dos, digamos, sparrings que les interesa compartir una parte de la votación o es qué? ¿A usted qué le pareció? Hola María Alejandra, un saludo. Déjeme empezar pues felicitándola por este espacio, un saludo a toda la audiencia y agradeciéndole la invitación, por supuesto. Andrés, Pues además, mire, ya todo el yo, mundo lo conoce aquí en Noticias en Vivo. Yo estoy aquí estrenando también en Caracol en Vivo este espacio, que es columnista de La Silla Vacía y también está obviamente al frente de pensar en el Estado de Derecho, en la Fundación del Estado de Derecho, que además, por tanto, es una gran tarea. muchas gracias, muchas gracias. Mire, yo siento que la invitación de Fajardo fue inteligente porque el doctor Fajardo está, digámoslo sencillamente, no está teniendo un buen momento en su campaña. Las consultas son el tema de conversación. Claudia López lo invitó a otra consulta, pero no se metió. Entonces está quedándose un poco por fuera de la fiesta en estas semanas de la campaña. No estoy diciendo de toda la campaña hasta la primera vuelta, pero ahora está buscando tema y me pareció muy inteligente del doctor Fajardo retar a Abelardo de la Espriella a un debate, porque con eso se muestra activo, se muestra compitiendo con uno de los candidatos líderes según las encuestas y además dejó ver cierta, digámoslo así, cierta cobardía en el candidato Abelardo de la Espriella, que por qué no va a debatir con Fajardo si
al parecer es tan bueno debatiendo y es tan bueno hablando y tiene tan seguro y está tan seguro de lo que quiere hacer. Entonces yo creo que fue una buena jugada, no me parece pues tampoco una jugada magistral, pero fue una buena jugada. Yo pensé, y quiero confesárselo, María Alejandra, cuando vi el trino de Fajardo, que De la Espriella le iba a aceptar la pelea, y que íbamos a ver un debate entre De la Espriella y Fajardo, que además creo que les hubiera convenido a los dos porque hubiera puesto a hablar de otro tema distinto a las consultas. Entonces me sorprendió mucho la respuesta de La Espriella. No creo que esperábamos mucho más, pero sí es interesante el tono de la respuesta, porque no es pendenciero, es muy diferente con el doctor Fajardo. Al mismo tiempo le dice que él ya perdió, que acá la pelea es entre Cepeda y De la Espriella, pero más o menos le está coqueteando para buscarse unos votos de centro, que obviamente sabemos que la campaña para la segunda vuelta, en caso de que lleguen Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, pues va a ser conquistar a los votos de centro, que de alguna manera están más o menos representados en la figura de Sergio Fajardo y de Claudia López y de Juan Daniel Oviedo. Mm. A mí no me gustó el tono, pues digamos, no me pareció que fuera como tan amable. Me pareció el tono de la Espriella, ¿no? El tono de ir como descartando personajes y Claro, personas. sí. Él va como haciendo una referencia muy poco cínica en su lenguaje, pero es su manera de expresarse. Y entiendo, comparto con usted que está buscando votos. Ahora, los votos de la Espriella están todos en la derecha, están en ese centro derecha. ¿No será que también De la Espriella tiene, pensaba yo ahí un poco mirando de estos temas que tampoco es fácil para él, porque más allá de que haya pegado su campaña en redes sociales y tenga un impacto emocional, no tiene estructura, no se sabe qué parlamentarios hasta el momento lo vayan a acompañar, más allá de lo que se ha dicho de los movimientos del movimiento Creemos, del alcalde de Medellín y otros, que pareciera que sí se están definiendo mucho, pero que tampoco, ¿no? Que tampoco los tiene tan asegurados porque faltan días y definiciones. De acuerdo, yo pues no sé obviamente con cuáles estructuras políticas estará contando Abelardo de la Espriella. Decían que con los Char en Barranquilla, con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pero yo creo la pregunta más interesante es en dónde están los votos de la Espriella, los votos que no son amarrados a las estructuras clientelistas, que esas pues ya sabemos cómo funcionan en Colombia, no funcionan bien y no son virtuosas, pero ya sabemos cómo funcionan. Pero me parece interesante la pregunta que usted hace, María Alejandra, de cuáles son los votos de las playas. Yo creo que hay unos votos conservadores muy de derecha, sin duda. Creo que llegarán algunos votos del centro, sobre todo si el otro candidato es Iván Cepeda. Yo creo que alguna parte del centrismo, no sé si mayoritaria, votará asustada y no seducida, y ahí ganará Abelardo de la Espriella. Pero yo creo que hay otro votante de la Espriella que no está medido y sería interesante que lo empezáramos a discutir y a investigar, y es el votante que se deja seducir por el populismo. El votante que se siente representado en personas como Abelardo de la Espriella o como Gustavo Petro. Sí. Y, y De yo eso creo que vamos a tener, hay de gente. eso ya lo tenemos, pero fíjense que estamos hablando y sin querer queriendo, uno va llegando a casi que la segunda vuelta, a definirse entre De la Espriella y Cepeda, y es una narrativa que por supuesto las encuestas están instalando, pero yo también creo que hay primero que definirse el 8 de marzo en estas consultas, y en esto quería entrar un momento. ¿A usted le parece que las consultas pueden llegar a tener una votación interesante y que se conviertan en hechos políticos a tener en cuenta para la primera vuelta? Porque fíjese que hay un dato que me parece muy interesante de la participación en las consultas en el 2022, porque esta vez recordemos que el voto de las consultas es entregado, ¿no? Entonces, si esas 12 millones de personas que participaron pidiendo la consulta en el 22, ¿qué tal que esta vez que están habilitados? Pues están habilitados el censo electoral más de 40 millones, pero calculemos que vayan 18 o 20 millones. Y a esas personas se les entregue el tarjetón. ¿Qué tal que la votación de las consultas sea muy alta? Ahí la cosa es interesante, porque del otro lado tenemos a Paloma Valencia y a todos los otros candidatos, por supuesto, en la gran consulta, y de esa votación también hay uribismo y también hay un cierto temor o pereza, por llamarlo de alguna manera coloquial, a De la Espriella.
¿Será que en esas consultas se pueden dar algunos hechos políticos que nos pongan un poco en otra órbita para salir digamos, de esta segunda vuelta anticipada que tenemos? Yo creo, Alejandra, que las encuestas hasta ahora nos están poniendo en un vocabulario y en una discusión de segunda vuelta con Cepeda y con De las Priella. Obviamente, eso de pronto no termina materializándose. Es mi esperanza personal que no termine materializándose. Pero lo que es cierto es que esas consultas pues nos van a poner en otro tono, en un tono de Paloma Valencia u Oviedo o Roy o Cepeda, si lo dejan participar, desoyendo los conceptos sofisticados del magistrado Lizarazo. Pero lo que es cierto es que cada uno de los candidatos está jugando su ruta. La ruta de las Priella es ganarle en segunda vuelta a Cepeda. Es la única que tiene. Y la ruta de Cepeda es ganarle en segunda vuelta a De las Priella. Si estuviéramos hablando acá con Paloma Valencia, ella diría, esperemos a la consulta y después de la consulta hablamos. Entonces yo sí creo que las consultas a cada uno de en las rutas de cada uno de los candidatos juegan un rol distinto. Yo sí creo que va a haber una votación grande. No creo que de 20 millones de personas con las consultas sumadas, pero imaginémonos 12 millones, 6 y 6 igual es un montón de gente que estaría votando por un candidato que no es Abelardo de la Espriella y probablemente tampoco Sergio Fajardo. Y en este punto es importante recordar que se puede votar en una sola consulta, pero que todos los colombianos que vayan a votar pueden votar en esas consultas. Quiero decir, no hace falta ser parte de un partido político, no hace falta tener, digamos, una cierta, ¿cómo diría esto? Sin faltar al principio de coherencia política, porque uno dice, bueno, yo no voy a votar a la consulta de aquí o no voy a votar a la consulta de allí porque yo no soy ni de estos ni de los otros, pero la gente libremente puede votar y entonces un poco la invitación primero siempre va a ser a que la gente participe y vote y que sepa que cuando le entreguen ese tarjetón donde haya 1, 2 o 3 o 4 consultas, las que finalmente el próximo 6 de febrero se cierren, pues pueden ahí poner el voto por el candidato y seguramente también se contará el total de la consulta y por supuesto también por el candidato. Alejandra, hay que decir una cosa, que la gente tiene que pedir el tarjetón de la consulta, o sea, lo tienen que pedir No, se lo porque van a la entregar. registraduría... Es que se lo ¿Al van a final se entregar. lo van a entregar? Se lo van a entregar. Ah, bueno, eso es una buena noticia. Y solo pueden marcar en una consulta, eso En sí una es muy sola, importante. sí, en una sola. Sí, no, y como van a haber fotos, algunos cálculos son que esta fotico y esta otra también. No, 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 no. Tiene que Exacto. ser Da la una. tentación de votar, exactamente. Exactamente, y eso es importante. Andrés, finalmente, y ya para concluir, ¿usted le ve a Claudia López, la ve ya definitivamente en la consulta? Ya dijo, vamos con Leonardo Huertas. ¿Qué puede significar para ella participar con un candidato que tiene un nombre nuevo para el país? ¿Sabe? Yo que siento que precisamente el tarjetón que une a todas las encuestas, a todas las consultas, da para que Claudia López le pueda ir bien. No voy a decir que maravillosamente porque las encuestas no están mostrando eso, porque a la gente le van a ofrecer un tarjetón con un montón de fotos, dividido en las consultas, pero la gente se va a fijar en las fotos. Y yo creo que a Claudia López le puede ir relativamente bien. Ella tiene unas bases más o menos importantes en Bogotá y de esa manera yo creo que realmente yo no entiendo, salvo por el candidato eh, de la izquierda, Iván Cepeda, o el candidato Abelardo de la Espriella, yo no vería ninguna otra razón para no estar en una consulta, porque yo creo que es muy conveniente aparecer ese día y ver a ver qué pasa. Yo creo que es un poco la apuesta y ella va a ganar esa consulta porque al parecer Fajardo no se decidió a entrar, la va a ganar le va a ir, pues digamos, porcentualmente va a ganar con muchísimo margen y va a aparecer ese día, que es lo importante. Bueno, pues así vamos. Igual el tiempo es corto y imaginémonos que estamos en la casa tomándonos alguna cosa, un vaso de agua o lo que nos aparezca hablando de política para que sea esto sabroso también para quien nos está escuchando. Andrés, muchas gracias por Muchas estar gracias a usted aquí. y ya saludos. Empezamos en esto que hemos llamado el calor de la campaña. Empezamos como siempre, como les dije al comienzo, los lunes a las 8 de la noche, porque pasan muchas cosas entre el viernes, el sábado y el domingo. Y aquí hay que hablar sin entrar en tantos detalles de las noticias,
Más bien hablemos de política, hablemos de la campaña y bienvenidos todos a este nuevo espacio. Muy buenas noches.